Hoy vamos a continuar en la página 107. Estábamos hablando de que la conciencia o la historia que formamos de nosotros mismos es una estructura que está en continuo proceso de construcción y que a dicha estructura van siendo remitidos nuestros pensamientos que dijimos que íbamos a llamar significados, porque esos pensamientos son realmente significados o esquemas de entes, una interpretación personal de los estímulos externos, de la percepción de algo a través de los sentidos. Podéis estar pensando, ¿y los pensamientos que no proceden de algo externo, sino de nuestras reflexiones? A eso hay que responder que aquí no nos estamos refiriendo aún a esos pensamientos internos o íntimos. Aquí estamos hablando de aquellos pensamientos procedentes de un estímulo externo. También dijimos que la conciencia o nuestra historia comienza a formarse a partir del momento en que uno se descubre a sí mismo, que toma conciencia de que es un ente diferente a todos los entes del mundo, cosa que sucede hacia los 3 años. Pero respecto a esto, no olvidemos que aquí estamos hablando del animal hombre o pasú de hace millones de años, cuando éste empezó a desarrollar su conciencia, es decir, cuando tomó conciencia de sí mismo o descubre al microcosmos que es él mismo. Y por último, vamos a recordar el ejemplo del árbol, el del vídeo anterior. Tenemos que el árbol es un ente externo, el cual percibimos a través de nuestro sentido de la vista. El estímulo de este ente árbol pasa a nuestro cerebro como principio o designio, más una relación o esquema del ente árbol. ¿Pero qué es el designio exactamente? ¿Y qué es el esquema de ese designio? El designio es el árbol en sí, es la esencia del ente, que es el mismo para todo el mundo. En cambio, el esquema es la interpretación que cada uno hace del designio del ente árbol. Por lo tanto, el designio de un ente es el mismo para todos. Sin embargo, el esquema del ente o relación tiene infinidad de interpretaciones. Pues bien, es de suma importancia profundizar en el designio. El designio, eso que está designado que conozcamos. El designio es la sustancia, la materia y la energía de la que está conformada el ente árbol. Y hay que decir también que dicha sustancia está sostenida por una mónada, pero toda sustancia requiere una forma, tiene que tener una forma o tener un vehículo que contenga a esa sustancia. Pues bien, la forma del ente árbol o de cualquier otro ente la aporta el arquetipo universal, que ya sabemos que es un molde o modelo que se encuentra en el plano arquetípico, pero que también se encuentra actualizado en nuestro cerebro y está allí desde el momento en que nacemos. O sea, los arquetipos de la memoria arquetípica son innatos. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Queremos llegar a indagar acerca de qué es lo que está designado que conozcamos. Y ya lo hemos dicho, el designio, del cual ya sabemos que está soportado por una mónada y que es la materia y la energía del ente. Eso es el designio. La materia y la energía del ente, la sustancia, no la forma. La forma no es el designio. Eso es el arquetipo.
¿Y cómo se descubre el designio? En la primera operación de la razón, que tantas veces hemos ya explicado, pero vamos a recordarla. Antes de continuar, voy a hacer un inciso. En la pantalla, dentro del cerebro, he escrito 2 veces arquetipo universal. ¿Por qué? Son 2 arquetipos universales que están en el cerebro y que proceden del arquetipo universal que se encuentra en el plano arquetípico. Vamos a ver esto. El arquetipo universal que he escrito arriba es el llamado arquetipo de la memoria arquetípica, que es una copia del arquetipo universal y que traemos de nacimiento. Es el que otras veces hemos llamado arquetipo invertido, pero resulta mucho más sencillo decir que el arquetipo de la memoria arquetípica de nuestro cerebro es el mismo arquetipo universal, que lo tenemos de nacimiento en la memoria arquetípica y está ahí esperando ser despertado cuando veamos un ente externo del mundo. Además, los arquetipos universales son los mismos para todo el mundo. Lo que ocurre es que cada persona irá despertando los correspondientes a los entes que vaya viendo. El arquetipo universal de abajo también es el mismo arquetipo universal, pero este arquetipo no estaba, no lo tenemos, no lo traemos de nacimiento, sino que es el que entra en nuestro cerebro cada vez que vemos un ente del mundo. Es la forma de ese ente. Continuamos por donde íbamos. Cuando vemos un ente externo, entran en nuestro cerebro, por decirlo así, los 2 componentes del ente, que son el componente energético y material y el componente formal. Entonces, el arquetipo universal se confronta con el arquetipo de la memoria arquetípica, que se corresponde con ese arquetipo universal. Y al confrontarse, ambos se eliminan, quedando solo el designio, pues así es como queda al descubierto el designio en la primera operación de la razón. Hemos descubierto la esencia del ente, su energía y su materia. Así que, después de este paréntesis, ya estamos en condiciones de seguir avanzando un poquito más. A continuación, voy a leer una frase del libro. Prestad atención porque ahora vamos a estar hablando de un ente que se descubre a sí mismo, concretamente del Pasú, que se descubre a sí mismo y en ese momento empieza a desarrollar su conciencia. Dice así la frase: es evidente que al descubrir al microcosmos en el que consiste el ente Pasú para sí mismo, se ha de haber revelado en algún grado su designio. Con otras palabras, cuando el Pasú se descubre a sí mismo, se le revela en algún grado el designio. Y quedémonos con esta frase final porque aquí lo vamos a dejar. Considero que ha sido suficiente por hoy. Aquí os quería decir que tengáis mucha paciencia con todo esto que estamos estudiando, porque sin apenas darnos cuenta, estamos caminando pasito a pasito, casi sin darnos cuenta, hacia un conocimiento que es muy, muy revelador. En concreto, vamos a llegar a lo que es la autonomía óntica. Cuando menos nos lo esperemos, ya lo vamos a entender, ya lo vais a ver. Así que seguiremos comentando el próximo día este segundo comentario acerca del esquema de sí mismo. Un abrazo a todos y os espero.